Veamos esta pregunta. En el año 2012 se reportaron 80 casos nuevos de dengue en una población de 25.000 habitantes, de los cuales 5 fallecieron. La incidencia y la letalidad de la enfermedad fueron. Miren, la incidencia ya saben calcularla, ¿no? Si dicen que esta población tenía 25.000 habitantes y se reportaron 80 casos nuevos de dengue, ¿toda la población es susceptible a tener dengue? Sí, ¿no? Si es una población, por ejemplo, de la selva, toda esta población es susceptible a enfermarse de dengue. Por lo tanto, el denominador son estos 25.000. Y el numerador serían los 80 casos nuevos, ¿no? Eso sería en el caso de la incidencia. La letalidad, por otro lado, mide la velocidad en la cual mata una enfermedad, ¿no? En la letalidad, ¿qué tenemos que hacer? Para hallar la letalidad, agarramos los que ya fallecieron, o los 5 que fallecen, y lo dividimos entre el total de casos que se han presentado, ¿no? ¿Qué tan letal es la enfermedad? En este caso, si ustedes calculan, les sale esto. ¿Pero cómo? Más o menos así. La tasa de incidencia son, como les decía, los 80 casos nuevos sobre los 25.000 pobladores de esa comunidad, ¿no? De esa población. Nos resulta, dividiendo esto, 0.032. 0.032. Si yo lo multiplico por 1000, este punto decimal corre tres cifras, ¿no? 1, 2 y 3. Sería 32 por 1000. O sea, la incidencia es 32 por 1000, como acá, por ejemplo, ¿no? Y la tasa de letalidad, que es lo segundo que nos están preguntando, mide cuánto mata esa enfermedad. Ya de los que ya contrajeron la enfermedad, de los 80 que contraen la enfermedad, ¿cuántos se mueren? 5. Si yo divido, me sale 0.0625, igual. Si yo lo multiplico por 1000, corre 1, 2 y 3, ¿no? Podría ser 62,5, ¿no? Por 1000. Entonces, acá le han calculado, miren, la incidencia 3.2 por 1000, porque si yo corro 3 cifras decimales es 32, ¿no? No, acá está mal, ¿no? Es 32 por 1000 y la letalidad es 6,25 por 100. Aquí es 32 por 1000 y la letalidad 6,25 por 100. Ahora, la letalidad también podría expresarlo por 1000, ¿no? Le corro una cifra decimal más a la derecha y es 62,5 por 1000, ¿no? Y eso es más o menos lo que se hace. Vamos a seguir viendo para que quede claro. En una comunidad que tiene 460 habitantes, se realizó un evento social, una pollada, imagino, ¿no? Al que asistieron 87 personas de esta comunidad, 87, las cuales consumieron alimentos preparados por los organizadores. Horas más tarde, 39 de los participantes presentaron intoxicación alimentaria. ¿Cuál es la tasa de ataque? La tasa de ataque es lo mismo que la incidencia, solo que se mide en un brote o en una epidemia, nada más, es lo mismo, solo que se mide se le llama tasa de ataque cuando se produce durante un brote de algo. Una intoxicación de un grupo de personas es un brote, ¿no? Muy bien, nos están preguntando por cuál sería la tasa de incidencia de esta intoxicación alimentaria. ¿Qué va en el numerador? Los que se enfermaron, 39. ¿Y qué va en el denominador? ¿Va la comunidad completa o van los 87 que asistieron? Van los 87, ¿no? Porque el denominador tiene a las personas sensibles de enfermar, susceptibles. Los demás que no han ido no tenían por qué enfermarse porque no han comido de eso, ¿no? Solo los 87 va en el denominador. Si ustedes calculan, la respuesta es la D, 44,8%. Y aquí está, ¿no? La tasa de ataque son los 39 sobre los 39 que enfermaron sobre 87 que fueron los expuestos a este factor de riesgo. Es 0,4482, ¿no? Si lo multiplican por 100, corren dos cifras y es 44,8%. A ver, pregunta, ¿qué tasa se expresa de la siguiente manera? Casos nuevos de enfermedad en un periodo
y lugar determinado sobre población en el mismo lugar y periodo por una constante de expansión, ¿no? Que puede ser 100, 1000, 10.000, etc. Claro, como son casos nuevos, incidencia, ¿no? Acá abajo nomás faltaría poner susceptibles, ¿no? Tasa de incidencia. Muy bien, vamos a ver las tasas de mortalidad, que son un tipo de tasa de incidencia. Es lo mismo que la incidencia, solo que en este caso el resultado no es enfermar, sino es morir, ¿no? La tasa de mortalidad general, que mide cuánto es la mortalidad general en una población, ¿no? Se expresa de esta manera. Son el número total de muertes en un año, todas las personas que han muerto en un año, sobre el número de personas en la población a medio año. Ahora, ¿por qué ponemos población a medio año? En realidad debería ser el número de personas en la población durante todo ese mismo periodo de tiempo que es un año, ¿no? Pero en una población grande, como por ejemplo un país entero como el Perú, la gente no se queda estática en el Perú todo el año. Hay gente que emigra, que inmigra, que salen, que entran. Por eso, para tener la información del número de personas que estuvo presente en ese año, que fue susceptible de fallecer en ese año, se toma por consenso el número de personas a mitad de año, ¿no? Entonces, más o menos se hace una estimación de cuál es el número de personas en la población a mitad de año, y eso va en el denominador. En el numerador va el número total de muertes que ha pasado en un año y se multiplica por lo general por 1000, para que no queden pues esas cifras decimales a la izquierda, ¿no? Sino para más o menos dar un aspecto de una cifra más entendible. Muy bien, entonces aquí tenemos la tasa de mortalidad general en el Perú, que es de 5.95 por cada 1000 habitantes. ¿Qué significa esto? Significa que si yo de manera totalmente aleatoria, totalmente al azar, puedo seleccionar 1000 habitantes en el Perú, durante un año van a morir casi 6 personas de esas 1000, por diferentes causas, ¿no? Pero esa es la tasa de mortalidad general. Casi 6, redondeando sería 6 muertes por cada 1000 habitantes en el Perú. ¿Y qué es la tasa de letalidad? La mortalidad o mortalidad general mide, como habíamos dicho, la mortalidad en toda la población, ¿no? En cambio, la tasa de letalidad también es un tipo de tasa de incidencia, en los cuales los muertos se relacionan solamente con la enfermedad que han padecido, o sea, solamente con los que han tenido esa enfermedad. Como dice aquí, indica el número de fallecidos por una enfermedad específica en un periodo de tiempo dado. Y también nos ayuda porque es una medida de la severidad de la enfermedad. Así se calcula. Tasa de letalidad es el número total de fallecidos por una enfermedad en un periodo de tiempo, falta aquí un periodo de tiempo, sobre el número de personas con la enfermedad en ese periodo de tiempo, ¿no? Si ven, es lo mismo que una incidencia, solo que se relaciona a una sola enfermedad. Por ejemplo, ¿qué enfermedad piensan ustedes que es más letal? ¿El infarto de miocardio o la hipertensión arterial? El infarto, ¿no? ¿Por qué? Porque de los que sufren infarto más mueren, de los que tienen presión pueden morir, pero por otras causas, no necesariamente por la enfermedad. Entonces es más letal. Eso mide la severidad o la agresividad de una enfermedad. Tasa de letalidad. Otro tipo de tasa de mortalidad que son incidencias es la tasa de mortalidad infantil, ¿no? La mortalidad infantil, por consenso, va a indicar la cantidad de fallecidos menores de un año por cada 1000 nacidos vivos. Este consenso es internacional porque todos los países, cuando informan tasa de mortalidad infantil, lo tienen que informar de esta manera, ¿no? Para hacer comparaciones entre uno y otro país. Es un indicador de desarrollo también de los países, la tasa de mortalidad infantil. Como dice aquí la ecuación, es el número total de fallecidos menores de un año, en un periodo de un año, ¿no? Entre el número de nacidos vivos en ese mismo año. Ojo con el denominador es el número de nacidos vivos, no es el número total de nacimientos, porque puede haber mortinatos, ¿no? En algunos casos, solo se considera en el denominador al número de nacidos vivos en ese mismo año. Y multiplicamos por este factor de expansión que es 1000.
Aquí está el dato del Perú. La tasa de mortalidad infantil en el Perú es de 14.9 muertes, 14.9 menores de un año por cada 1000 nacidos vivos. O sea, prácticamente 15 niños menores de un año mueren por cada 1000 que han nacido vivos en el Perú. Es una tasa todavía un poco alta, pero que se ha mejorado bastante. Y también existen tasas de mortalidad específicas, ¿no? Indican la cantidad de fallecidos por una causa en particular en relación a la población general. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la tasa de mortalidad del cáncer de pulmón, entonces pongo acá arriba el total de fallecidos por cáncer de pulmón en un año y abajo pongo el número total de pobladores a mitad de ese año, ¿no? Por 1000. Es específico para una enfermedad, pero el denominador es todos los pobladores. Es como si fuera una tasa de mortalidad general, solo que en vez de general es específica porque arriba van los que han fallecido por una enfermedad dada. Muy bien. Vamos con esta pregunta. La tasa de letalidad, ¿qué mide? Dijimos que mide la tasa de letalidad la mortalidad relacionada a una enfermedad, ¿no? Vamos a ver. A, la razón estandarizada de mortalidad. B, las defunciones en una población. Tampoco. C, la proporción específica de mortalidad estandarizada. D, las defunciones que ocurren en una población que tiene una enfermedad dada, ¿no? O E, las defunciones en un grupo de riesgo definido. ¿Cuál es? Ajá. Las defunciones que ocurren en una población que tiene una enfermedad dada. Podemos hablar de la población de enfermos de diabetes, de la población de enfermos de tuberculosis, y esa sería la población que tiene la enfermedad dada, ¿no? ¿Cuáles son las defunciones? Lo mide la tasa de letalidad. Esta pregunta, la tasa de mortalidad infantil está referida en relación o a relación de... ¿Qué era la tasa de mortalidad infantil? Es los muertos menores de un año entre los nacidos vivos en ese año. Entonces es fácil, ¿no? Vamos a ver. A, dice, defunciones de niños menores de un año por 1000 nacidos vivos. B, defunciones de niños menores de un año por 1000 niños menores de 5. No. Defunciones de niños menores de un año por 1000 niños menores de 15. Tampoco, ¿no? Defunciones de niños menores de un año por 1000 niños menores de 2 años. Tampoco. Entonces la respuesta, ahí la tienen, ¿no? La A. Corresponde al denominador la tasa de mortalidad infantil, ya saben, ¿no? ¿Cuál es el denominador? Los nacidos vivos, ¿no? Total de niños menores de un año, ¿dónde está? Total de nacidos vivos en un año. Cuidado, ¿ah? Acá como total de nacidos en un año está antes de nacidos vivos, no vaya a ser que marquen este en su examen. En realidad no es el total de nacidos en un año, es el total de nacidos vivos en un año. ¿Ya? No vaya a haber error ahí. Muy bien. En una región A, una región cualquiera, de un país, se contabilizaron 5,8 muertos por accidente de tráfico, de tránsito, por cada 1000 habitantes y año, o sea, en un año, ¿no? ¿A qué indicador se refiere dicha expresión? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de tasa es? ¿Sí? 5,8 muertos por accidente de tráfico por 1000 habitantes, ¿no? Es una tasa de mortalidad. Ajá. ¿Dónde está? Acá, una tasa de mortalidad específica, ¿no? Es igual que una mortalidad general, solamente que en el numerador van los muertos por una enfermedad o por un suceso específico, ¿no? 10. ¿Cuál de las siguientes medidas suele usarse como denominador para calcular la tasa de una enfermedad? Número de casos observados, número de casos nuevos observados, el denominador, ¿eh? Número de casos asintomáticos, años persona de observación o personas perdidas en la enfermedad. Esto es un poquito más difícil. Mire, número de casos observados, no, porque ya están enfermos. Si hablamos de denominador de una tasa, no estamos hablando de los casos observados solamente, ¿no? Podemos hablar del total.
Número de casos nuevos observados, tampoco, ¿no? Esto más va para un numerador de una incidencia. Número de casos asintomáticos, no tiene nada que ver, ¿no? Estos ya están enfermos pero están asintomáticos, podrían ir en el numerador. Años persona de observación, esto es lo que va. En realidad, cuando nosotros ponemos sobre tantas personas en un año, estamos diciendo sobre tantos años persona en observación. Por ejemplo, si yo cojo a uno de ustedes, agarro uno de ustedes y lo observo durante un año, ¿no? Observo si es que aparece en ustedes alguna enfermedad que yo me imagino, por ejemplo, hipertensión durante un año, estoy calculando un año persona de observación. Si yo agarro a dos de ustedes y los sigo durante medio año, viendo si aparece la enfermedad, también estoy en un año persona, porque son dos en medio año y en total están sumando un año persona, ¿no? ¿Me entienden? Un poquito otro ejemplo, ¿ya? Imaginemos, yo tengo 10 personas y las sigo durante un año, entonces la cantidad de tiempo que yo tengo se llama personas año. Si las sigo durante un año, tengo 10 personas año, que significa 10 personas seguidas en un año, ¿ya? Pero yo puedo tener la mitad, o puedo tener el doble de personas, 20 personas, y las sigo durante 2 años, sería 20 por 2, 40 personas año. Por eso el tiempo casi siempre es un año para no equivocarnos, ¿no? Si el tiempo es un año en las tasas de mortalidad, decimos 6, la mortalidad en el Perú, la tasa de mortalidad es 5.8 por cada 1000 personas en un año, ¿no? O sea, en realidad cada persona aporta con el tiempo que se le observa, ¿no? Es un poquito difícil tal vez de entender al inicio, pero el denominador en general son años persona de observación, ¿ya? Eso es lo que se usa en los denominadores. Una cohorte de 60.000 mujeres de 40 a 45 años de edad, o sea, un grupo de personas, mujeres de esta edad de 60.000, fueron observadas durante 3 años, periodo en el cual se diagnosticaron 90 casos de cáncer de mama. ¿Cuál es la tasa de incidencia? Los 90, ¿no? 90 casos nuevos sobre la población, ¿no? ¿Cuánto es eso? Dice que la respuesta A. ¿Cómo se calcula? De esta manera. Y miren, A, como yo les decía, 90 casos y en el denominador las 60.000 mujeres, pero como han sido seguidas durante 3 años, tenemos que multiplicar por 3 años, porque cada una de estas mujeres aporta con un año de seguimiento, ¿no? Y son 60.000, las 60.000 tienen que aportar con los 3 años de seguimiento. Este tipo de preguntas suele venir y uno puede agarrar y simplemente dividir los 90 entre 60.000 y se acabó y se equivoca, ¿no? Entonces tener en cuenta que el denominador son personas año, ¿ya? Entonces en el numerador el número de enfermos y debajo 60.000 por 3 años. En la tasa de mortalidad, por ejemplo, u otras tasas de incidencia como las habíamos definido hace un rato, no considerábamos en el denominador los años. ¿Por qué? Porque estábamos considerando que el tiempo de observación era un año, ¿no? En el caso de mortalidad, se observa durante un año la mortalidad en cada país. Por eso es que ya no se multiplica, porque este denominador multiplicado por un año da el mismo. Pero como aquí son 3 años, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces es 90 sobre 180.000, ¿no? Y resultado, todo esto, ¿no? Si ustedes corren a este 0.0005, 4 cifras a la derecha, van a tener 5 por 10.000, ¿no? O sea, es lo mismo que multiplicarlo por 10.000. 5 diagnósticos por cada 10.000 personas año. Esto ya lo podemos interpretar como 5 diagnósticos nuevos por cada 10.000 personas en un año, porque ya le pusimos esos 3 años abajo, ¿no? En un año. A ver. Si la tasa de natalidad de una población es 10 por 1000 habitantes y la población es de, ¿cuánto hay acá? 100.000 habitantes, ¿cuántos nacimientos se produjeron?
A ver, ¿cómo es esto? Mire, la tasa de natalidad, bueno, todavía no hemos visto, pero va a adelantar. La tasa de natalidad es el número de recién nacidos vivos en un año, todos los que nacen en un año, sobre la población total. Esa es la tasa de natalidad. Tasa de natalidad global le llaman también. Si la tasa de natalidad de una población es 10 por 1000 habitantes, ¿no? 10 nacidos por 1000 habitantes, y la población es de todo este número, ¿no? Número de recién nacidos vivos en un año sobre la población, ¿no? Entonces el número de recién nacidos vivos, o sea, esto de acá es la tasa, y esta tasa está igualando al número de recién nacidos vivos sobre toda la población. Es una ecuación, ¿no? Una ecuación que estoy planteando. Me está dando la tasa de natalidad es de 10 por 1000, lo pongo acá. Y esto debe ser igual. ¿Cómo se calcula esto? Se calcula poniendo el número de recién nacidos vivos en un año arriba sobre la población total, que son 100.000. Entonces simplemente despejo número de recién nacidos vivos, esto paso a multiplicar y divido, ¿no? Y me queda 1000, ¿no? Es álgebra, aritmética, de repente un poquito de álgebra. Ya está, ¿no? Vamos. En una población X se han producido 20.000 nacimientos y 1.600 defunciones de niños menores de un año. Miren, aquí han muerto niños menores de un año, 1.600, y se han producido 20.000 nacimientos. Asumimos que todos han nacido vivos, ¿no? La tasa de mortalidad infantil sería ¿cuál? El número de defunciones en menores de un año sobre el número de nacidos vivos, ¿no? La respuesta sería la D, si ustedes lo calculan. ¿Cómo así? Agarramos el número de recién nacidos vivos fallecidos en menores de un año, que aquí nos está dando el dato, son 1.600, y lo dividimos entre el número de recién nacidos vivos durante el año. Y lo multiplicamos por 1000. Esto es lo que se ha hecho, ¿no? 1.600 sobre 20.000 por 1000. Y eso nos da como resultado 80. Como es por 1000, es 80 por 1000 nacidos vivos. ¿Qué significa esto? Que en ese periodo de tiempo han muerto 80 menores de un año por cada 1000 nacimientos vivos que han ocurrido en ese año, ¿no? Esto es una tasa inmensamente alta, ¿no? En el Perú, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? 14.9, ¿no? Bien. Vamos a ver esto ahora. Tasa de letalidad. Ya dijimos que era la tasa de letalidad, ¿no? Era la muerte por una enfermedad. O cuán agresiva era esa enfermedad en matar. La tasa de letalidad de una enfermedad es una forma posible de expresar su ¿qué? ¿Ah? Su contagiosidad, su infectividad, su patogenicidad, su virulencia o su tasa de ataque. Contagiosidad es qué tan rápido se contagia uno al otro, ¿no? Infectividad es básicamente lo mismo en una enfermedad infecciosa. Patogenicidad no tiene nada que ver con eso, es de qué manera aparece la enfermedad. Y la virulencia tiene bastante que ver en cuanto a qué tanto daño causa esa enfermedad, ¿no? En una sociedad, en una población, cuál es su virulencia. Entonces la tasa de letalidad está en relación a la virulencia, ¿no? Es un término que no solamente se usa para los virus, ¿eh? Es un término que se usa para cualquier enfermedad que puede causar profundas pérdidas o muertes o bastante morbilidad, ¿no? Virulencia. Y la tasa de ataque, ¿qué era? Era simplemente la incidencia, pero en un brote, ¿no? O en una epidemia. Muy bien, entonces la respuesta es virulencia.